Mi hermano, siempre cariñoso, me llama su princesa y me apoya con una ayuda mensual. Su esposa, interpretando mal nuestra relación cercana, empieza a pensar en algo que no es verdad. Ella irrumpe en mi nuevo apartamento, que decoré con cariño junto a amigos y familiares, y hace acusaciones infundadas sobre nuestra relación. A pesar de mis explicaciones, ella y un grupo de personas causan daños, destruyendo mi decoración y mis pertenencias. Me había instalado para estudiar en la nueva casa de mi hermano cuando alguien golpeó la puerta con fuerza, rompiendo el silencio. Al abrir, me sorprendió una persona con un celular que, aparentemente grabando, me acusaba injustamente de estar involucrada románticamente con mi hermano. La situación me dejó incómoda y confundida, y traté de pedirles que se retiraran. Antes de que pudiera reaccionar, el grupo entró al lugar y empezó a cuestionarme de forma agresiva, mientras intentaba explicar que solo eran rumores sin fundamento. Cada vez más ansiosa, les pedí que respetaran la propiedad privada y se retiraran, pero la situación continuó empeorando. Una de las personas en el grupo parecía particularmente decidida a intimidarme, aunque yo no había hecho nada malo. Sus palabras estaban llenas de desconfianza y hostilidad. Intenté mantener la calma e insistir en que estaban cometiendo un error, pero mi explicación no parecía tener efecto. En un momento de tensión, no pude contener más mi frustración y declaré enfáticamente que estaban actuando sin razón. A pesar de mis intentos de imponerme, la situación se volvió cada vez más agresiva, causando un sentimiento de angustia e impotencia. A pesar de intentar aclarar que soy solo la hermana de Pablo, algunos siguieron dudando. En un acto innecesario, expusieron mi información personal de forma invasiva, intensificando aún más la situación. Con cada instante, la situación se volvió más preocupante, y la presencia de tantas personas en mi espacio me hizo sentir vulnerable. Intenté al máximo proteger mi espacio y mis pertenencias, pero continuaban actuando de forma descontrolada. En medio del caos, mis pertenencias fueron destruidas, lo cual me trajo una profunda sensación de pérdida, especialmente considerando el valor sentimental que tenían para mí. Luché por mantener la calma y evitar que causaran más daños. Al darme cuenta de que planeaban dañar una pieza de arte valiosa, intenté intervenir para que no siguieran con ese acto irreflexivo. Expliqué el valor de esa obra, esperando que reconsideraran. A pesar de mis intentos de apaciguar la situación, siguieron con la destrucción, volviendo su atención hacia otros objetos importantes para mí. Al ver el resultado de todo, me sentí profundamente dolida y desrespetada, aún más sabiendo que todo era un gran malentendido. Para empeorar las cosas, encontraron mi trofeo de cristal, un recuerdo especial que guardo con mucho cariño. Era un símbolo importante en mi vida, pero, aún así, ignoraron mi pedido de que lo cuidaran. Ver algo tan significativo siendo tratado sin cuidado fue doloroso. Sabía que me recordaba a mi padre, ya que ese trofeo representaba su amor. Mi madre nunca se volvió a casar, me crió sola mientras perseguía su investigación. Mi madre falleció el año en que entré a la academia. Este trofeo no solo era un testimonio de los logros de mis padres, sino también un símbolo de su amor y el último recuerdo que mi madre me dejó. Julia miró el trofeo en su mano y luego fijó su mirada en mi expresión temblorosa y desesperada. Sus siguientes palabras estaban llenas de veneno. Dijo con desprecio. No eres nada, Silvia, dijo Julia, escupiendo cada palabra como si fuera una sentencia. Solo eres una carga para Pablo, una oportunista. Él no va a creer una palabra de tus mentiras cuando sepa que intentaste meterte en nuestra relación. Toda ella hizo un gesto despectivo hacia el desorden que ella misma había provocado. Esta vida que crees que mereces no es más que una fantasía. Sus palabras me atravesaron como cuchillas una y otra vez mientras trataba de contener las lágrimas. Ahí estaba, en medio de mi apartamento, hecho pedazos, mi cuerpo aún dolorido por sus golpes y el eco de sus risas resonando en mis oídos. Sentí que me habían robado todo, que habían destrozado no solo mi espacio, sino una parte de mí misma que había luchado tanto por construir. De repente, el sonido de la puerta abriéndose de golpe sacudió a todas las personas en la habitación. Levanté la cabeza y, en medio de las lágrimas, vi la figura inconfundible de mi hermano Pablo, parado en el umbral con una expresión que nunca antes le había visto. Sus ojos estaban rojos, inyectados de ira, sus puños apretados y su mandíbula tensada como si contuviera toda la furia del mundo en un solo instante. ¿Han perdido la cabeza?, tronó, su voz llena de una indignación que hizo que Julia y sus amigas retrocedieran un paso, sorprendidas. ¿Cómo se atreven a acosar a mi hermana de esta manera? El silencio cayó en la habitación, tan pesado que parecía imposible respirar. Julia por un momento pareció dudar, pero rápidamente su expresión cambió de sorpresa a desafío. Dio un paso al frente, con su sonrisa venenosa aún en el rostro. Tu hermana, dijo con desdén, como si la palabra misma le causara repulsión. ¿Eso es lo que te ha hecho creer? No seas ingenuo, Pablo. Esta me señaló como si yo fuera un objeto sin valor. Esta mujer solo ha estado usando tu dinero, aprovechándose de tu generosidad. ¿No ves que todo esto lo ha montado para manipularte? La rabia en el rostro de Pablo aumentó aún más. Vi cómo sus ojos, antes llenos de ternura y cariño hacia mí, se nublaban de odio hacia Julia y sus amigos. Dio un paso hacia ella y Julia pareció dudar, perdiendo momentáneamente su compostura. Manipularme. Respondió con voz baja, pero cargada de peligro. Silvia es mi hermana y no permitiré que tú ni nadie le ponga una mano encima ni la humille de esta forma. El tono firme de su voz me llenó de una fuerza que no sabía que aún tenía. Me incorporé, sintiendo el dolor punzante en mi costado y el sabor metálico de la sangre en mis labios.
A pesar del miedo, de la humillación y del cansancio, sabía que ya no estaba sola, que mi hermano estaba ahí, defendiendo mi dignidad. Julia, ahora atrapada, intentó reírse, pero su risa sonó nerviosa. Miró a sus amigas, que también parecían tensas, y entonces lanzó su último intento, levantando la voz para que todas sus aliadas la escucharan. ¿Es que no lo ves, Pablo? Está mintiendo. Todo esto es una farsa, una trampa para quedarse con lo tuyo. Ni siquiera tiene tu apellido. ¿Qué prueba hay de que realmente sea tu hermana? Sentí la ira de Pablo vibrando en el aire. Se acercó a Julia y en sus ojos pude ver la tristeza y la decepción de darse cuenta de quién era realmente la mujer que había elegido. Se giró hacia sus amigas, apuntando con el dedo a cada una de ellas. ¿Acaso no tienen vergüenza? ¿Ven lo que han hecho? Mi hermana vino aquí a estudiar en paz. ¿Y usted, Sweetausendain? Su voz se quebró momentáneamente, un destello de dolor que rápidamente se transformó en rabia. Ustedes la atacaron como una jauría. Julia, en un intento desesperado, comenzó a retroceder, mirando de un lado a otro como buscando una salida. Pero no había escapatoria. Pablo, con voz helada, dio su sentencia. Voy a asegurarme de que cada una de ustedes pague por lo que han hecho hoy. No importa cuánto cueste, ni cuánto tiempo tome, esto no va a quedar impune. Las miradas de Julia y sus amigas cambiaron del desprecio a la preocupación y luego al miedo. Ya no era yo la que estaba en el centro de su atención, era Pablo, con su ira y determinación, quien ahora era el foco de su desesperación. A medida que el peso de las palabras de Pablo caía sobre ellas, sentí una especie de justicia comenzar a hacerse realidad. Por primera vez desde que comenzó aquella pesadilla, pude respirar sin sentir el nudo en la garganta. Sabía que este sería solo el inicio, pero también sabía que no estaba sola. Los días que siguieron a ese horrible incidente fueron una mezcla de emociones intensas y confusas. Aun cuando mi cuerpo estaba lleno de moretones y el dolor físico era constante, nada comparaba con la humillación y el miedo que había sentido aquel día. Pero cada vez que pensaba en rendirme, en dejarme llevar por la desesperación, recordaba las palabras de Pablo y su promesa de hacerme justicia. Eso me daba la fuerza para seguir adelante. Los días que siguieron, la tensión entre Julia y yo se mantenía palpable. El ambiente en la casa de Pablo estaba cargado, pero también había una sensación de alivio al saber que finalmente alguien me creía, alguien estaba dispuesto a luchar por mí. Pablo, al principio, estaba en un estado de shock. A pesar de su furia, no sabía exactamente cómo manejar la situación. Sin embargo, cuando vio la magnitud de lo que Julia había hecho, las piezas comenzaron a encajar. Recordé cómo había intentado explicarle la situación en varias ocasiones, pero las palabras nunca parecían suficientes. Ahora, su mirada era diferente. Ahora comprendía. A pesar del dolor físico, había un cambio interno que me hizo sentir algo que hacía mucho tiempo que no sentía, esperanza. Pablo se convirtió en mi protector, la persona que siempre me había faltado. Su forma de hablar con Julia y sus amigas dejó claro que no iba a tolerar más abusos, que no iba a permitir que nadie me menospreciara o humillara. Y, por primera vez, vi la debilidad de Julia. Era como si la fuerza de Pablo la despojara de toda su arrogancia. Se había quedado sin palabras, sin una respuesta, y eso era algo que nunca había esperado ver. Julia comenzó a retractarse, a intentar justificar sus actos, pero su voz ya no sonaba con la misma seguridad de antes. El control que había mantenido sobre Pablo, que alguna vez pensé que era absoluto, se desmoronaba ante mis ojos. La tensión en la habitación era tal que podía cortarse con un cuchillo. Julia, de pie, miraba a Pablo, luego a mí, como si estuviera buscando alguna salida, alguna forma de revertir la situación. Pero no había vuelta atrás. Yo estaba decidida a hacerle frente, a no dejar que más personas me pisotearan. Con la mirada fija en ella, respondí sin dudar. No vas a salir con tus mentiras esta vez, Julia. Mis palabras resonaron en la sala, claras y llenas de una fuerza que no sabía que tenía. Pablo me miró con asombro, pero en sus ojos pude ver el apoyo incondicional que me había estado brindando desde el principio. Aunque su rostro aún estaba marcado por la ira, su actitud se suavizó al ver mi determinación. Julia intentó hacer una última jugada, pero su propio miedo se reflejaba en su rostro. Pablo la observó un momento y luego, con voz baja pero firme, dijo: Ya es suficiente. Esto se acabó, Julia. Lo que siguió fue un proceso largo y doloroso, con Julia y sus amigas siendo gradualmente apartadas de nuestras vidas. No fue fácil, pero el apoyo de Pablo me dio la fuerza que necesitaba para enfrentar la verdad. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Hubo momentos de angustia, momentos en los que temí que todo pudiera desmoronarse nuevamente. Pero también hubo momentos de claridad, en los que pude ver que había un futuro más allá de la tormenta, un futuro en el que yo era más fuerte, más consciente de mi valor. La relación con Pablo se fortaleció después de todo esto. Aunque al principio me sentía un poco perdida, él me ayudó a encontrar mi camino. Empezamos a hablar más, a compartir más, y aunque a veces nos afectaban las cicatrices del pasado, había una nueva confianza entre nosotros. Él nunca me abandonó, nunca dudó de mí. La conexión que compartíamos se había transformado, ya no era solo la de hermano y hermana, sino una de respeto y amor inquebrantable. Mientras todo esto sucedía, Julia y su grupo se alejaron. No podían seguir mintiendo, no podían seguir manipulando a las personas que amaban. Las verdades salieron a la luz, y aunque el daño ya estaba hecho, al menos hubo justicia. Finalmente, su fachada se desplomó, y yo pude respirar más tranquila. Aunque las cicatrices permanecen, el dolor comenzó a desvanecerse,
y lo que quedaba era una sensación de victoria. A través de todo el caos, aprendí algo invaluable, que la fortaleza no se mide por lo que uno puede soportar, sino por la capacidad de levantarse después de cada caída. Y, finalmente, entendí que nunca más iba a dejar que nadie me pisoteara. Mi vida había tomado un giro inesperado, pero en lugar de rendirme, había decidido seguir adelante. Ahora, mirando hacia el futuro, sabía que lo mejor aún estaba por venir. Después de todo lo que había sucedido, había algo en mí que había cambiado profundamente. Mi confianza, que una vez estuvo por los suelos, comenzó a reconstruirse lentamente. Ya no era la misma persona que había soportado el abuso en silencio, ni la que había permitido que su vida fuera manipulada por otros. Ahora sabía que mi voz tenía poder, y que podía usarla para defenderme, para defender lo que era justo. No estaba dispuesta a volver a ser la sombra de alguien, a dejar que mi luz fuera apagada por las mentiras de los demás. Pablo, por su parte, seguía siendo una roca en mi vida. Aunque el tiempo sanaba algunas heridas, nunca olvidamos lo que habíamos superado juntos. Nuestra relación pasó a ser más sólida que nunca, porque ya no era solo la relación de hermanos. Éramos aliados, compañeros, luchadores por la verdad. Al principio, mi madre, que había estado un poco distante durante todo este proceso, comenzó a darme señales de apoyo. Aunque su miedo a enfrentarse a la verdad de las acciones de Julia la había mantenido en silencio, después de todo, comprendió lo que había estado sucediendo. Aunque su arrepentimiento era evidente, lo más importante era que ahora estaba a mi lado, lista para apoyarme en todo lo que viniera. El proceso de curación, tanto emocional como familiar, no fue inmediato. Hubo momentos de dudas, de silencios incómodos, pero también hubo momentos de verdadera conexión. Nunca había imaginado que tendría que reconstruir tantas cosas, pero lo hice, y con cada paso que daba, me sentía más fuerte. Nunca me rendí, nunca dejé que los ecos de las mentiras me atraparan de nuevo. Y cuando finalmente logramos reconstruir el lazo familiar, sentí que estaba lista para empezar de nuevo, para mirar hacia el futuro con nuevos ojos. En cuanto a Julia, la verdad es que nunca supe qué ocurrió con ella después de que todo se derrumbara. La última vez que la vi, ella ya no era la persona que había conocido. Había perdido toda su arrogancia, su actitud manipuladora ya no funcionaba. Por un tiempo, desapareció, como si se hubiera esfumado en el aire. Las mentiras que había tejido ya no la protegían. Y aunque no me alegré de su caída, entendí que a veces las personas necesitan enfrentar las consecuencias de sus propios actos. Mi vida avanzaba. Ya no me preocupaba por lo que ella pudiera hacer. Lo que me importaba era mi paz, mi bienestar, y seguir creciendo. Las heridas que Julia dejó en mí seguían cicatrizando, pero lo hacía de una manera que me permitía sentirme libre. Al final, lo único que importaba era que yo estaba ganando mi vida de vuelta, que las sombras de mi pasado se estaban desvaneciendo, y que el futuro que se abría ante mí estaba lleno de oportunidades. Ya no tenía miedo. Ya no me sentía pequeña ni insignificante. Al contrario, me sentía empoderada, lista para enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir. Lo que había pasado con Julia era solo un capítulo de mi vida, y ahora tenía el control de la historia que seguía escribiendo. Los días pasaron, y con el tiempo, me fui sintiendo más cómoda con mi nueva realidad. Ya no necesitaba la aprobación de nadie para ser quien soy. Lo más liberador de todo fue darme cuenta de que no tenía que vivir bajo la sombra de nadie, que mis errores, mis decisiones y mis triunfos me pertenecían a mí. Pablo siguió siendo mi compañero incondicional. Juntos aprendimos a valorar cada momento, cada conversación, y cada día que pasaba. El dolor de lo que habíamos vivido quedó atrás, pero sus lecciones se quedaban con nosotros, enseñándonos a ser más fuertes, a ser más sabios. Había algo más que aprendí en todo este proceso, la importancia de la verdad. Siempre había pensado que las mentiras eran fáciles de contar, que podían protegerme de enfrentar la realidad. Pero ahora sabía que las mentiras solo retrasan el inevitable encuentro con la verdad. Y cuando finalmente enfrentamos esa verdad, fue mucho más liberador que vivir en el engaño. Era como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. No había nada más que esconder, nada más que temer. Finalmente, podía ser yo misma, con mis imperfecciones, mis aciertos y mis fracasos, pero siempre auténtica. Y con esa autenticidad, comencé a escribir un nuevo capítulo en mi vida, uno en el que las decisiones eran mías, y solo mías. Y con cada paso hacia adelante, me sentía más y más en paz con la persona que estaba llegando a ser.